Estás a un quién de cambiar tu vida. Lo único que te falta es una información concreta. Un podcast que te invita a pasar a la acción. El progreso es felicidad. Hablaremos de qué son las rutinas innegociables, hablaremos de cómo vivir de forma no convencional, de historias de superación, de historias que te llevan a una vida magna, la diferencia y la línea entre pasión, obsesión, disfrute y juego. ¿Qué queremos recordarnos a nosotros mismos cada día? Hablaremos de cómo rendirnos, hablaremos de cómo perseverar y elegir el entorno y las relaciones, pero no solo hablaremos nosotras, sino que hablarán los más expertos. Levántate una hora antes y escucha nuestro podcast y por supuesto envíalo y compártelo por WhatsApp. Bueno, bienvenidos. Vamos a conversar un rato hoy para que nos conozcan más. ¿Quién es la invitada de hoy? Laura Closet. Pero bueno, empiezo yo. Me da derecho la edad. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Laura? ¿Quién es Laura? No lo sé, estoy descubriéndolo. Madre mía. Vas en camino. Exacto. ¿Quién es? Que lo establecemos en base a los trabajos que hemos tenido, a la actividad que hacemos, a lo que queremos ser. No sé, pues una chica, una mujer con muchas ambiciones, con muchas dudas, muchas preguntas y con muchas ganas de explorar, te diría. Pero de dónde venimos es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene Laura? Claro, que es lo que quiere saber la audiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo hemos llegado? Yo creo que sobre todo quieren saber cómo hemos llegado a conocernos nosotras, ¿no? Y bueno, esa es una linda historia, podemos arrancar por ahí. Entonces, bueno, Laura empezó trabajando en una empresa que era de sueños lúcidos y viajes astrales. Con esto ya... En un proyecto. En un proyecto, haciendo la parte de diseño gráfico, web, un poco organización de eventos y demás. Y ahí estabas tú con las enseñanzas, ahí fue donde nos conocimos. Antes de eso, pues sí, bueno, yo había sido una buscadora, las historias están ahí en Instagram y eso, pero ahí fue nuestro punto de inflexión, ¿eh? Sí, allí fue. Me acuerdo, era un mes de septiembre en Madrid, porque estábamos ahí en una especie de retiro y tú viniste a hacer la parte también, bueno, de cámara, de audiovisual, y allí nos conocimos. Muy significativo además, porque después vino el 20, eso era el 2019, después vino el 2020, y entonces hablamos algunas veces ya por internet, digamos, porque no salíamos mucho de la casa, así que me acuerdo muy bien de ese tiempo. Bueno, ese fue nuestro primer encuentro, de allí surgió una amistad, ¿no? Un ser compinche, decimos en Argentina. ¿Qué hacías tú en este proyecto que hemos nombrado? Bueno, atendía el área de alumnos y además compartía sobre sueños lúcidos y viajes astrales, tanto por el canal de YouTube como por la enseñanza en sí, ¿no? La verdad, una época muy, muy hermosa porque me llenaba mucho el corazón. Y me sigue hoy, compartir con la gente es una de las cosas que tú ya sabes que más me gusta. Pero bueno, hubo ahí una chispa de complicidad entre nosotras, de coincidencia también de cómo veíamos los proyectos, ¿no? Que es algo que nos ha servido mucho para el podcast. El ritmo también. El ritmo, sí, había una cosa de... Casi una telepatía, ¿no? De cómo nos entendemos y... Pocas personas nos siguen el ritmo, ¿eh? Así. Llevamos un ritmo frenético. Un ritmo de locas, chicas, totalmente. Esto lo decimos así, sobre todo para el público femenino. No nos para nadie. Empezamos antes de las 6 de la mañana y terminamos... ¿Tú crees que tenemos más energía masculina desarrollada para eso que hacemos tú y yo? Para pues esa, mira, esa fuerza. ayer justamente leía un artículo sobre eso y yo creo que no, porque no me considero una persona con mucha energía masculina, sigo una energía de creación, de creatividad. Y al final la energía de creación es femenina. ¿Eh? La de dirección, en todo caso, es masculina en ese sentido de, bueno, el hombre que tenía que salir a cazar el mamut, ¿no? Como conversábamos ayer con nuestro invitado. Pero la de creación yo entiendo que es femenina. Lo que pasa es que esa creación puede ser pequeña, ¿no? Y Dulce, o puede ser el volcán, como tengo yo desde que me acuerdo, desde toda la vida. Pero bueno, es algo que yo lo valoro, ¿no? Y lo valoro en ti como amiga también, y por eso creo que nos hemos juntado. Tengo una idea. ¿Qué tal si invertimos las preguntas y yo te defino a ti y tú a mí? Me parece bien. A ver, ¿cuál es mi peor defecto? No. ¿Quién es para mí Gabriela? Bueno, a ver. ¿Quién es para mí Gabriela? Para mí Gabriela es como la madre salvaje.
Es como, no sé si te has leído el libro de mujeres que corren con los lobos o algo Ay, así. sí, pero hace muchos años Entonces dicen atrás, que toda mujer en la época en que iba al colegio con Krishna. Tú ten en cuenta que las bromas que hagamos aquí tienen que entenderlas, ¿eh? Si no es demasiado íntimo esto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y contamos la broma ahí, ¿o no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Que el otro día, bueno, Carla, que es una de nuestras invitadas, la del primer podcast, me pregunta si yo conocía a Krishnamurti. Y yo le digo, sí, del colegio, porque claro, comparada a todas ustedes que son jóvenes, y ella se ve que estaba descubriendo a Krishnamurti. Claro. Y bueno, y ahí quedó esa anécdota del colegio. Conoces a más gente que nosotras, desde luego. No, los leí antes, leí los libros antes. Ujú. Sí, Nada es más más. viejo, ¿no? ¿Eh? Es más viejo Krishnamurti. Claro, ¿no? claro, Jodas. no, pero digo como ahora, como mujeres que danzan Sí. con los lobos. Bueno, ese libro es súper bonito y me acuerdo que dice que toda mujer tiene como una madre salvaje a veces que aparece en su vida. Y también justo, no sé con quién hablábamos estos días, que decían que las mujeres, creo que lo decía Chema cuando hablamos ayer con él, que todas las mujeres necesitan descargar su emoción como con la chamana, ¿no? Que antiguamente era así. El hombre la descarga en silencio, como retirándose, y la mujer lo descarga hablando con la chamana, Claro, ¿no? hablando con sus pares, con la madre, con las hermanas, con la chamana, o sea, en esa ronda, ¿no? Cuidando a los niños y haciendo la cestería, la mujer primitiva, digamos, Claro. o sea, descargaba sus conflictos de esa manera. Exacto. En cambio, el hombre solo. Entonces, bueno, como ahora ya no estamos en un poblado, estamos en un co-living, que además estamos viviendo juntas, luego podemos contar un poco por qué. Para mí eres un poco como eso, ¿no? Como esa chamana, esa guía, pero también amiga, porque es verdad que también te tengo respeto, por supuesto, pero también nos lo saltamos también ese respeto con nuestras bromas y, o sea, realmente como que nos igualamos, ¿no? A nivel de edad y de todo, porque no siento tampoco esa gran diferencia más allá de tu conocimiento, que es mayor, por supuesto. Entonces, Claro. para mí serías como eso, como esa amiga que me ha acompañado, esa chamana que también me enseña y no sé, como una madre salvaje, como una persona que enseña también mucho, que ha enseñado todo su camino porque has tenido momentos muy difíciles de duelo, unas historias potentes y eso creo que también te da como ese aval para decir, mira, enseño desde mi experiencia lo que a ti te ha ayudado realmente a poder superar esos momentos y creo que el mundo también tiene que conocerlo. Entonces eres como una gran acompañante. Así te definiría yo como una maestra. Bueno, y yo creo que podríamos decir así, como una especie de hija del corazón, pero no es el rol de hija el que siento en ti, realmente es de amiga, ¿no? Claro. Pero yo, quizás por haber tenido hijos varones solamente, siempre he encontrado así en mi camino 2 o 3 personas, y una de ellas ha sido tú, que cumplen un poco ese rol, ¿no? De lo que a veces las madres y mujeres nos gusta hacer bueno, de compinche, de hacer juntas, ¿no? Como, no sé, un macramé o salir a comprar una ropa o comentar un libro, por ejemplo. Y lo encuentro en Loli, que es una de estas niñas mujeres ya, porque tienen como tu edad, de Argentina. Bueno, por ejemplo, la pareja de mi hijo actual también, que me gusta hacer compinche. Y en ti eso ocurrió entre nosotras desde el primer momento, ¿no? Ese sentirse con pinche, ese que a la que le puedo preguntar si tengo bien el maquillaje, si qué pensás, si me ves algo acá, ¿no? O cómo me queda una ropa. O cómo me grabo en el ordenador. O cómo me grabo, claro, cómo se hace un video de CapCut, las cosas. Chicas, las cosas que estoy descubriendo desde que vivo con Laura. Bueno, es un mundo, se me ha abierto un mundo. Hoy, por ejemplo, descubrí que mi ordenador puede grabar un video también, que me lo pongo enfrente y puedo hacer un video. Sí, tenemos la reacción grabada, ya la enseñaremos cuando Gaby me deje, o lo haré sin que se entere, probablemente. Bueno, pero realmente sí que te siento una amiga también, ¿no? Que podemos hablar de todo, que podemos compartir, que podemos crecer juntas. Y la verdad que cuando surge lo del podcast no sentí nunca sentí contigo que hubiera esa diferencia. Sí, claro, está, pero a la vez es como podemos hacer yoga juntas, podemos salir de compras, podemos hacer cosas. Hay como una comodidad, ¿no? Como una comodidad. Y bueno, entonces, para muchos, sí. Para terminar, digamos, te definiría como una amiga de proyecto, que eso me encanta, porque siempre tuvimos como pequeños proyectos juntas, ¿no? A veces que eran como de sueño, mira si vivimos en otro lado o si hacemos tal cosa, o a veces los hemos concretado. Claro, sí, como porque haber al final estado en Magic Internacional, por ejemplo, donde volveremos este año, Claro. o cosas que... Sí, cosas que nos divertían como que lo hemos convertido en proyectos al final, de alguna manera, ¿no? Exacto. Y eso la verdad que
bueno, es esa energía que me gusta. Sí, creo que pocas personas tienen la suerte o la casualidad o que todo confluya para encontrar personas así, ¿eh? Creo que no es fácil también para hacer como todos estos años que hemos estado haciendo cosas juntas, hablando pues con más problemas, menos problemas, con más diferencias, menos diferencias, y sostenerlo en el tiempo. Creo que no todo el mundo tiene esa suerte también, ¿eh? No, es un regalo del universo. Claro. Y ahora, por ejemplo, convivir, que, bueno, yo contaba en mis redes que para mí es un desafío, porque yo cuando estudié, digamos, lo que sería la universidad en Argentina, era en mi misma ciudad. Entonces yo no me fui de casa de mis padres, o sea, me fui recién cuando me fui a vivir sola y después me casé, pero en esa... no había necesidad, no me fui a convivir con otras chicas. Entonces nunca había vivido si no era con mi pareja o con mi familia o con mis hijos. Claro. Entonces este desafío ahora de vivir juntas incluso me siento que me rejuvenece, que me potencia, ¿no? Y además que para muchas personas realmente esto que estamos haciendo de crear un podcast, crear otros proyectos paralelos, tener como esos objetivos a largo plazo, todo lo que estamos aprendiendo, realmente todo esto, pocas personas saben como lo que hay detrás en ese día a día, ven como solo un poco lo que se ve en las redes y pocos saben, o sea, muchos lo ven como raro, o sea, realmente es bastante, no sé ni cómo definirlo, ¿no? Bueno, raro, sí, Laura. Sí. Claro. Un poco raro es. La gente nos dice, pero ¿qué coño hacéis viviendo juntas en una casa? Que además está Edu también, que además es como que vamos variando, nos vamos mudando. Claro, pero la energía, para contarles, o sea, es como si fuera también, no sé, un aprendizaje intensivo, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos haciendo cualquier cosa y ayer descubrimos que las dos habíamos leído La desaparición del universo, un libro que está como relacionado con un curso de milagros, y que, bueno, para mí encontrar que tú lo hubieras leído también y que lo tuvieras en la biblioteca y yo lo leí, no sé, como 15 años atrás, o sea, todo el tiempo estamos allí comentando, potenciando, es como... Yo creo que hemos como no acelerado el tiempo, pero hay algo, como que lo estamos, no sé. O sea, vivimos trabajando. Muy intensamente, claro. Vivimos como creando constantemente. Claro. Pero porque creo que ahí es donde está la clave, que todos buscamos siempre el tema de que nos apasiona y qué harías sin que te pagaran, ¿no? ¿Cuál es realmente ese trabajo que disfrutarías haciendo toda la vida y todo eso? Y creo que esta es la manera, realmente, o sea, en la que no te importa ni cómo es tu día a día, o sea, no te importa hacerlo constantemente. Hablábamos ahora justo con Labri, o sea, pues vamos al baño y casi que nos dan ganas de estar hablando desde el otro lado de la puerta porque se nos ocurren ideas constantemente, o estamos comiendo, estamos hablando de eso, o sea, no nos cansamos de hablar de eso. Y estamos también inmersas en un pequeño mundo a lo mejor o contexto y en un tiempo donde están ocurriendo muchas de esas cosas, porque vemos que podcasters se van a vivir a Andorra y conviven con otros que hacen YouTube, y vemos que surgen proyectos, y también por otro lado, por ejemplo, como ecoaldeas o gente que se junta para revivir un poblado que estaba abandonado. O sea, es una época en que las energías de las personas se están juntando. Entonces, a mí que también me preguntan mis amigas, imagínate de Santa Fe, de Argentina, pero vas a convivir. Con 62 años, ¿qué haces, no? Con una chica de 33. Pues sí, para mí además es como un desafío, ¿no? Claro. Y como comentábamos antes con Labri también, bueno, donde hay un miedo, o en todo caso una incomodidad, o como dijera Ainhoa de nuestro podcast, la chica que vive sin sillas, que la titulamos así, la... Hermesis o algo así que se llama, que viene de un libro que se llama Antifrágil, que también lo estuve leyendo estos días. Es esa cosa como de, bueno, donde hay alguna incomodidad, te lleva a ser más fuerte, a tu ¿no? punto te de lleva a crecimiento. ser antifrágil, claro, justamente. Entonces, para mí es hermoso a esta edad ponerme ese desafío. Me podría ir tranquilamente a una playita de un pueblito, ¿no? A pasar mi jubilación, pero... Claro, y además estamos encontrando al vivir juntas, creo que también muchas similitudes de cosas que en realidad pasan tanto a una edad como a otra, porque tú crees que eso es lo que piensa tu generación y en realidad no te creas que la mía también lo piensa, de que preferirían estar ya con su casa, comprada, por cierto, con una hipoteca, con un trabajo fijo, con una familia, con unos hijos, como con una serie de normas preestablecidas en las que ahí es donde se sienten tranquilos. Y realmente estar fuera de esa zona sabiendo todos los resultados que te da es donde también está el jugo de la vida, o sea, es donde yo he encontrado el decir, ¡buah!
esto es la vida, ¿sabes? Y no lo otro, que es lo que yo pensaba que lo era. Entonces, no solo lo piensas con 62, sino créeme que también con 34, ¿sabes? De que la locura y la dimensión de lo que estamos haciendo es tanto para unos como para otros. Bueno, en ese intento de tertulia que después finalmente tuvimos un problema técnico, yo te decía, yo he pasado como distintos momentos de soltar cosas en mi vida, ¿no? Entonces, ya cuando cerré mi escuela, digamos, de arte en Argentina y decidí venirme a España y regalé mi biblioteca y mi ropa y mis cosas, y después cuando salí a Vida Nómada, entonces también le he tomado un poquito, entre comillas, el gusto a esas zonas de no confort, ¿no? Porque ya descubrí por mi propia experiencia y por los años que cuando tú te atreves y dices, ay, no, pero desarmar una casa, ¿y dónde voy a poner esta tacita que Es me donde había te regalado mi descubres, ¿verdad? abuela? Claro, pero cuando te liberas de todo eso, te das cuenta que el mundo se abre a tus pies. Realmente es literal. El mundo se abre a tus pies porque tienes todas las posibilidades. Como ahora, podríamos seguir viviendo acá o irnos a cualquier otra ciudad de España, o podemos, no sé, elegir tener un coche o no. O sea, las posibilidades se abren. Claro. Entonces, eso es la sal de la vida. Claro. Bueno, y ahora que has mencionado un poco el arte, mencionemos esa parte tuya de tu vida, Gaby. Tú naces en una familia vegana, de hecho tú llamas naturista también, lo cual era un poco extraño ya, ¿no? Sí. Y de ahí estudias arte y te conviertes en una pintora bastante conocida, por lo menos en tu región, que es Santa Fe, en Argentina, ¿no? Sí, bueno, primero yo estudié profesorado de niños pequeños, porque me gustaban ok. mucho los niños y porque en esa época las escuelas de arte estaban un poco como en conflicto en Argentina. Y después me recibí de eso y empecé la carrera de arte, exactamente. Y ¿Viviste de eso mucho tiempo? viví de eso, bueno, casi 30 años. Sí. Claro, te gustaba, ¿no? En realidad, porque Sí, una gran pasión pintar. Bueno, siempre me gustó mucho hacer cosas con la mano, o sea, de pequeña hacía mucho bricolage, cosas que también nos unió en un momento esa Sí. curiosidad, ¿no? De pintar, de modelar, de hacer cerámica, de tejer. Y entonces, por eso creo que después me dediqué a la carrera del arte, porque me gustaba muchísimo. Lo hice con mucha pasión, igual que como hago todo, ¿no? O sea, me levantaba a las 5 de la mañana, antes que los chicos se fueran al colegio, ya estaba pintando y con mucha energía, hice muchas exposiciones y bueno. ¿Pensabas que ibas a pintar toda la vida? En ese momento sí, fíjate vos. Que No te pensé importaba pensar eso. No, O no, sea, en ese momento pensaba que iba a pintar toda la ¿Y vida. estabas sí, sí. satisfecha con esa idea? Sí, sí, Ajá. sí, me gustaba y dentro de lo que difícil que es una carrera de arte, Claro. a mí me había ido bastante bien porque Claro, tuve lograste becas. vivir de ello al 100%, Claro, claro. logré vivir de ello, hacía muchas exposiciones, tenía ventas. Cuenta diferentes un poco, partes del porfa, mundo. las anécdotas que a mí me encantan, que yo siempre digo, no, porque Gabriela fue pintora y le vendió un cuadro a... ¡Tarán, tarán! a Bueno, varias- así como entre los famosos, al presidente de Argentina, a Bill Gates, al astrónomo de la reina Isabel de Lo Inglaterra. dice como light, ¿eh? Como a Bill Gates. Bueno, porque yo estaba en un lugar que es en el sur de Argentina, Ushuaia, que es un puerto, bueno, una ciudad-puerto, y yo hacía exposiciones ahí, ¿no? En el museo, en el verano. El museo me invitaba porque la obra se vendía bien. Y bueno, ese es un punto donde pasa muchísima gente cuando ya recorrió el mundo entero, de allí van a la Antártida. Ok. Entonces, por eso también algunos actores famosos, como, no me sale el nombre, pero quien hizo junto a Deep, el Piratas del Caribe, el primer Piratas ¿Johnny del Depp? Caribe. No, el otro, el jovencito. Ay, no lo sé. Ay, bueno, no me sale el nombre. Bueno, sí. No es el que yo siempre me confundo, es Orlando Bloom, no es ese, ¿no? Ese, Ah, ¿sí? sí, sí, Orlando Bloom, exactamente. Por ejemplo, él, o sea, no me compró, pero pasaba por ahí. He visto mucha gente como famosa en la exposición, porque claro, era una visita como obligada al museo. Claro. Entonces, bueno, ahí hice mi carrera. La carrera también me llevó a muchos lugares en el mundo, ¿no? Como Canadá, como Europa, Suiza, bueno, América Latina, pero que yo, Italia, Francia. Y eso, la verdad que también lo súper agradezco, porque el arte me abrió puertas que de otra manera yo nunca hubiera imaginado. ¿Y en qué momento dejas el arte? Porque, bueno, yo sé por qué, pero más o menos como por... Bueno, lo dejo porque en el 2014 fallece mi hijo menor. Entonces, bueno, eso es un gran quiebre en mi vida, ¿no? Necesito empezar a buscar otras respuestas. Yo ya venía en un camino, que siempre digo, bueno, eso me ayudó. Porque Que esto yo normalmente ya... hago un paréntesis porque Gaby no suele decirlo, porque también es algo que tratamos como con mucho Muy respeto, personal, muy claro. personal, pero bueno, lo mencionamos porque Pero ya sí. son unos cuantos años. Y entonces, claro, yo venía en un camino ya, o sea, ya venía leyendo un curso de milagros, un montón de cosas, porque siempre fui buscadora, ¿no? Pero en ese momento, claro, como que necesitas más respuestas. ¿Qué es la muerte, Laura? ¿Qué es la muerte? claro. Es una cosa...
brutal que yo digo, es como que te saca de la órbita de la Tierra y tú te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Y bueno, entonces ahí viene ¿Qué es la como muerte otra y etapa. qué es la vida sin esos seres queridos? Claro, Claro, o sea, te claro, planteas claro, realmente claro. preguntas grandes que Muy profundas, claro. te lleva a Yo creo que te plantearte. preguntas en ese momento, te planteas preguntas grandes que todos nos hemos hecho, pero que tú en ese momento dependías de la respuesta para continuar o no, ¿no? Claro, claro, porque es como que va a depender mucho, para continuar por lo menos, o para ver de qué forma te vas a reinventar después, Claro, ¿no? Porque claro. recuerdo yo que viniera quien era la médica de mi hijo y me dice, tu vida nunca va a ser igual. Y yo, como habían pasado 2 o 3 días, no tenía la magnitud. Yo decía, ¿por qué me dice esto? Y Claro, claro, después comprendes que después de un duelo así, tu vida claro, jamás es claro, igual claro. que la de Es antes, que ¿no? no debe ser igual, No, claro, porque no debe. pero como tú gestiones ese momento, depende mucho con qué energía. Porque yo siempre digo, bueno, lamentablemente he visto mamás, porque después he acompañado muchas veces a otras mamás, que es como que de allí, o papás, ¿no? O seres que sobreviven, ¿no? Claro, Y yo en ese momento sí que eso tuve la conciencia de decir, bueno, por honor a mi hijo, yo iba a ser una madre feliz. Digamos, me claro. propuse no... Además también tenías otro. y tengo otro hijo, claro, claro. Gaspar, que vive en Argentina y es violinista. Por supuesto, por amor, pero por mi propio amor a la vida, además, Ujú, porque yo ujú. entendía que la vida era algo muy hermoso como para vivirla a medias, ¿no? Que ahí fue también cuando descubriste un poco la manera de tú lograr cerrar ese ciclo con tu hijo fallecido, fue el mundo de los sueños. Claro, Ahí es donde claro. se abre, ahí es donde tú también, tú dejas el arte y luego te pones con los sueños porque tú querías dejar toda tu vida anterior o fue No, yo paralelo. decido después de un año venir a España para Ajá. hacer un cambio de mi vida, como yo además estaba con una nueva pareja, que es Edward, que es mi compañero actual. Entonces decido venir a España como un cambio, como una energía, digamos, de, bueno, como no volver a empezar, sino, bueno, realmente un cambio energético, ¿no? Yo necesitaba. Entonces me doy cuenta que ya no me interesa tanto pintar, que sigo pintando, pero un poco por hobby, digamos, ya no me interesa esa vida de las galerías, de los concursos, y que quiero buscar esas respuestas. Y Claro. empiezo yo sola a tratar de hacer un viaje astral. O sea, que para mí ese era, o lo que llamamos un sueño lúcido, o, bueno, una proyección de la conciencia, Y un ¿no? poco de alguna manera lo que buscabas también era como poder despedirte de tu hijo, ¿puede ser? O Más que nada, tú lo que preguntarle. extrañas es como verlo. Y en el Ujú, mundo de los sueños puedes ver a los ujú, seres que ya no están ujú. aquí, ¿no? Muchas veces. Entonces, como una respuesta hacia eso y también, bueno, ya te digo, ver un poco qué era ese plano donde sentimos que se van las personas que ya no están aquí, pero que Ujú, uno a veces siente, bueno, que de alguna manera sí que te comunicas, ujú. o que hay mensajes, ¿no? O Bueno, que eso, hay un sostén. claro. Entonces, todo eso me causaba muchas preguntas que con el tiempo fui encontrando mis Claro, respuestas. que de hecho eso daría como para Sí, otra sí, sí. tertulia, otro episodio, pero yo te diría Pero que sigamos. ¿tú crees que de alguna manera también esas grandes crisis o grandes choques de la vida realmente te sirven para soltar todo de tal manera que tu vida se estructura en base a una pasión muy sólida, ¿no? O sea, como tú, por ejemplo, los sueños lúcidos, toda esta parte de los sueños, el viaje astral y eso, realmente empiezas a hacer toda la enseñanza, acompañamiento con personas, incluso de duelos también, Sí. porque de alguna manera sueltas tu vida anterior. Entonces, Claro, como claro, que, claro, o sea, claro. dirías que para encontrar tu verdadera pasión, que es algo de lo que hablamos mucho, tienes que soltar todo lo anterior, ¿no? Entonces, Claro, claro. o la vida te fuerza o tú tienes que forzarlo, ¿no? Yo ahora a la distancia pienso, bueno, que era mi camino, así tuvo que ser, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, ahí suelto lo de los cuadros porque la pintura y todo ya no me interesa y me empiezo a apasionar con esto otro y de alguna manera empiezo a volcar también esa alma de profe que siempre tuve, que antes enseñaba arte, a, bueno, acompañar a otras personas, a transmitir lo que yo he descubierto. Mi mensaje siempre es de, bueno, hay un alivio, puedes, ¿no?, hacer un duelo realmente desde otro lugar, salir de la víctima donde nos ponen esas situaciones. Y empieza otra etapa como de unos 7 años. Bueno, realmente fueron 7 años que se cumplieron Hasta el podcast. el año pasado. No, hasta julio del año pasado, Ajá. donde yo decido, bueno, un poco también como cerrar esa etapa a lo mejor de mi propio proceso, ¿no? Como que me siento realmente que ya estoy para otro proyecto, de Como alguna manera. incluso Ya como estoy, sanada, podría decir, o claro, curada. claro, exactamente.
¿Qué pasa cada 7 años en la vida de las personas, Gaby? Bueno, parece ser que cada 7 años se renuevan todas las células de nuestro cuerpo. O sea, ¿Ah, sí? no es que a los 7 años un día se van todas las, sino que realmente en 7 años, o sea, no queda ninguna de esas células que había 7 años atrás porque todo el tiempo el cuerpo va renovando, ¿no es cierto? Entonces, según la medicina, bueno, cada 7 años es como si fuéramos realmente un cuerpo renovado. Y eso, fíjate que también tiene que ver con enseñanzas a lo mejor más esotéricas o filosóficas que también hablan, ¿no?, de ciclos de 7, la psicología misma, el niño a los 7 años, después a los 14, después a los 21. Entonces, la verdad que se ve que tiene una lógica. La cuestión es que después de 7 años yo me siento también muy, muy renovada y ya ese momento me agarran en la vida nómada, que había también soltado a tener casa y andar por el mundo. Y bueno, y cuando se cumplen 8 años, que es, fíjate que 8, ¿no? El infinito, ese número que dicen que hay que empezar proyectos a largo plazo, aparece la propuesta de hacer el podcast. Y volvemos al podcast. Así que justo cuando pasan 8 años, desde ese nuevo comienzo, digamos, ¿no? Viene otro nuevo comienzo que es comenzar este proyecto. Que además cuando comenzamos también dijimos que, bueno, ambas veníamos de emprendimientos, ¿no? Yo de alguna manera ni siquiera le había dado tanta importancia a mis emprendimientos porque parece que era como demasiado hobby, ¿no? Como que cosas muy artísticas y muy así light, sin grandes resultados, porque si no seguiría haciéndolos, obviamente. Pero, y tú también, como de varios emprendimientos, varios proyectos, entonces me acuerdo que hubo un dato que nos motivó a decir, bueno, ya venimos de ese porcentaje de emprendimientos que se necesita para que luego el resto funcione de una manera diferente, ¿no? De alguna manera también como esos ciclos. O sea, primero tienes que pasar como por el juego de emprender, hobby, de estar ahí, y luego ya se da de otra manera todo, ¿no? Sí, porque estuve leyendo un libro muy interesante y que decía eso, que hay un promedio de 3,8 proyectos que fracasan cuando viene como el proyecto de éxito, ¿no? Y si bien yo no considero que la vida anterior sea fracaso, ¿no? Porque Claro. de hecho yo tengo mi Es plataforma y mi propio canal, claro. Pero sí que digamos que a lo mejor el intento de hacer algo así como puede ser el podcast, bueno, este sea el momento. Bueno, y además también que ya hemos publicado una tertulia hace poco de que hemos llegado a los 9 podcasts y ya solo con eso, dado que es no me acuerdo el porcentaje que era, pero muy poquito también. 1%. Decían. Al final era 1. 1% de todos los podcasts que comienzan no superan llegan. los 9, claro. Superan los 9. Lo cual es tremendo, porque parece que hay muchísimos podcasts, Claro, ¿no? claro. Pero fíjate. O sea que ya con eso ya este proyecto toma otros tintes, Sí, ¿no? sí. Bueno, venga, pregúntame tú algo, que te estoy preguntándoselo. No, yo te tengo que definir, no preguntar ahora. Es verdad. ¡Qué miedo! No, preguntar. Bueno, y ¿Qué más? que yo he explayado o he mostrado un poco aquí, digamos, como diferentes etapas, ¿no? De estos últimos tiempos. ¿Tú qué etapas resaltarías? O sea, ¿cuándo empieza en ti esto de, bueno, animarme a hacer un proyecto o querer hacer un proyecto en serio, justamente, porque has hecho cosas también, como recién dijiste? Hombre, siempre ¿Cómo que se empieza a empiezas- gestar este momento? ¿El del podcast o los anteriores? Sí, no, claro. Ah. Justamente ya vienes de hacer otras cosas, pero Claro. ¿cómo se gesta esta fuerza de ahora? Uy, espérate que tengo que pensarlo un poco, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que se gesta en el momento en el que hago una pequeña autoobservación, porque a mí la gran pregunta de las pasiones, la misión de vida, como el trabajo ideal, la felicidad en el trabajo, todo eso son como cuestiones que me encantan, ¿no? Y me apasiona verlas y preguntármelas y cuestionármelas siempre. Entonces creo que llega un momento en el que me pregunto, ¿qué me gustaría hacer? Y la pregunta no era correcta, o sea, no es qué me gustaría hacer, sino también observar lo que había venido haciendo. O sea, es como, no te preguntes solo qué me gustaría hacer, qué quiero ser, qué quiero hacer, porque siempre he admirado mucho a esas personas que desde un primer momento ya sabían, ¿no? Como yo veía a los amigos del colegio, y eso, no, pues profesor de inglés, médico, arquitecto, abogado, no sé qué. Y a mí eso tampoco me había gustado nunca, la verdad, era como, no sé, me siento más multidisciplinar, la verdad, es que me gusta más experimentar la vida desde otro punto. Y entonces empecé a cambiar las preguntas, porque creo que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Y empecé a cambiar el enfoque de mis preguntas. Sobre todo porque había algunas que me hacían sufrir un poco, me inquietaban, era como, uy, no sé si esta pregunta es correcta, creo que me está haciendo sufrir más que otra cosa. Y entonces empecé a cambiarlas y empecé a observar.
Y empecé también a hacer lo que me gustaba, independientemente de si fuera bajo el ala de un proyecto o no. Y entonces recuerdo una noche súper bonita en la que estuvimos en casa de mi cuñada y entonces había un chico que era trans, que era amigo de ella y yo tenía un montón de preguntas sobre este tema, ¿no? Y después de la cena le dije, ¿te puedo preguntar lo que quiera realmente sobre este tema? O sea, lo vi súper abierto y tal. Le dije, Ethan, ¿puedo hablar contigo de lo que sea de esto? Y me dijo, sí, por supuesto, me encantaría. Entonces empecé a hacer una serie de preguntas que de repente todos los demás de la mesa empezaron a mirar, o sea, así que estaban todos escuchando nuestra conversación. O sea, literalmente le estabas haciendo un reportaje. Exacto, le estaba haciendo un podcast. Un podcast. Sin yo saberlo y simplemente yo como gozando y disfrutando de esa situación. Claro. Y no era la primera vez que se daba. También otro día me acuerdo con mi tío, que es muy lector, le encanta la escritura, la lectura, los libros, la literatura y también la política le gusta mucho también. Y también me acuerdo que un día fui y le dije, vamos a hacer una cosa, voy a ir y voy a grabar con el móvil y vamos a hacer como que es una entrevista, déjame practicar, que quiero ver qué pasa aquí. Y también le hice como una pequeña entrevista, bueno, pequeña no, que al final fue larga, lo que pasa es que el resultado técnico no me gustó, pero... Y volví a hacerlo. Y entonces me empecé a recordar y lo había hecho anteriormente también. O sea, siempre hacía preguntas a las personas y era como, oye, pero ¿y entonces por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto? Y dije, claro... O sea, y ya de hecho mis amigos me dijeron, oye, no sé si te lo has planteado, pero serías buena entrevistando. Y entonces creo que ahí está la clave de muchas cosas, cuando los demás te dicen lo que se te da bien. Y si nadie te lo dice, pregúntalo. O sea, también hubo un momento que me acuerdo una terapeuta con la que estuve haciendo unos ejercicios durante un tiempo, y de hecho nos apuntamos a un webinar que ella hizo y uno de los ejercicios era pregúntale a tu entorno esta serie de preguntas. ¿Qué se me da bien? ¿Qué tal? ¿Cuál crees que son? Bueno, unas cuantas preguntas. Sí, como que el entorno a veces ve más nuestros Exacto. dones y talentos que nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y entonces ahí descubrí mucho, fue como, joder, y yo aquí rayándome y preguntándome que esto, que lo otro, no, o sea, yo continué con mi vida, con mi trabajo, también, por supuesto, intentando ver las cosas de otra manera, también desde un punto más optimista, de, oye, valorando muchas cosas que tenía, ¿no? Y ya está, y ahí surgió un poco este proyecto de decir, no, es el momento. Ahora bien, te voy a contar un secreto, que yo creo que ya te lo he confesado, pero seguramente se te haya olvidado, y es que dije, bueno, me encantaría esta idea, quiero hacerla, pero no me atrevo sola. No me atrevo sola porque también creo que requiere mucha energía estar delante de una cámara, preparar toda la parte técnica, o sea, todo. Imagínate todo lo que hemos hecho nosotras estos 2 meses, sola. Bueno, es mucho. Es que no solo, yo creo que aunque te hubieras atrevido sola, sé que hay profesionales que lo hacen porque hay podcasts, ¿no es cierto?, muy importantes, pero creo que digamos, la energía, no solo la energía, el valor, ¿cómo te puedo decir? La dinámica debe ser completamente diferente. O sea, creo que a nosotros nos ha favorecido muchísimo estar juntas, desde para preparar las preguntas que le vamos a hacer al entrevistado. O sea, que nos nutre de una forma que justamente ayer me imaginaba, digo, bueno, ¿cómo sería hacer esto sola? Digo, pero ¿con quién voy a compartir la energía que nos queda después que se va un entrevistado y que hablamos a lo mejor 5 horas seguidas sobre, mira, ¿viste lo que dijo de esto, de lo otro? Y cómo lo hace así, y cómo contó tal cosa. Entonces, esa es una parte nutritiva que la verdad que no sé con quién lo comentarán los famosos podcasts que lo hacen solo, pero para mí es fundamental. Y aparte también que creo que nosotras tenemos preguntas muy similares ante la vida, ante las personas, ante los proyectos. Eso también creo que nos une mucho, claro. Realmente... Sí, similares, y también siempre jugamos, porque bueno, los que nos siguen habrán visto las fotos con la diferencia, ¿no? O sea, de edad. Similares, claro, y a veces, aunque desde esa similitud, digamos, posturas o incógnitas diferentes, porque bueno, hay que confesar que yo también tenía mucha curiosidad con lo del chico trans y que a veces no me animo ni a preguntar, pero claro, que son cosas que, bueno, por ejemplo, muchas personas, ¿no?, tenemos curiosidades o preguntas o incógnitas y a veces no por nuestra edad, pero sí nos cohibimos un poco más a veces de preguntar. Claro, yo creo que nosotras preguntamos lo que nadie se atreve a preguntar, pero todos se están preguntando internamente. O por lo menos eso tratamos, ¿no? De hacer esas preguntas que muchos se harían. Y sobre todo eso, de diferentes generaciones y... Bueno, y así entonces llegamos a este momento. Así fue cuando te llamé, porque además nosotros como que siempre íbamos como buscando, como cada vez que hacíamos algo, oye, pero imagínate que esto lo hiciéramos y lo vendiéramos de esta manera y haríamos esto y este evento y bueno, y lo dejábamos ahí, pero realmente con el podcast fue como, no, Gaby, o sea, imagínate que hacemos esto, pues vamos a hacerlo, bueno, pues hagámoslo, no, sí, ahora es el momento, ya está, ¿cuándo vienes a España? Tal día, empezamos, pum.
Sí. O sea, fue así. Sí que es verdad que nos fuimos retroalimentando un poco por WhatsApp unos meses previos, sí, ¿no? Sí, pero habrán sido 2 meses, un mes y medio que empezamos pasándonos referencias, Sí. 4 cosas, imagínate Sí. así. ¿Cómo te lo imaginas? Tal vez, vale, Sí. perfecto. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos vestimos? Ajá. Coordinando Sí, todo. sí. Sí. Iba a decir también que también creo que nos une a las dos una parte, no sé, que la sentimos. Ni siquiera te diría, bueno, porque es importante, ¿no? Sino que es esto de juntarnos, ¿no? De crear una comunidad. Creo que es un deseo que tenemos, o sea, bueno, de juntarnos con otras mujeres, pero también mujeres y hombres que tengan estas inquietudes de crear y de conversar sobre qué es la marca personal, sobre cuál es el mundo que se viene, sobre cómo va a ser, ¿no?, la nueva educación, temas que salen en los podcasts y que todos vemos que hay, como que algo se está moviendo en el aire, ¿no? Sí. Algo está flotando y es nuestro deseo, bueno, juntarnos con personas que estén también en este camino. Sí, también creo que somos, bueno, yo me estoy apasionando un montón también con todo lo que estamos aprendiendo de marca personal, de todo lo que es las redes sociales, lo que es YouTube, cómo es el futuro de todo esto. Al final la televisión va a desaparecer también, las empresas van a empezar a saber que hay una historia detrás. Entonces, por eso también nosotras contamos un poco esta historia nuestra, porque nos parece que es algo, no que sea interesante o no, porque yo me acuerdo al principio, ¿te acuerdas que te decía? Yo no sé ¿A quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar nuestra vida? Pero es que no es nuestra vida, sino nuestra experiencia o lo que hemos vivido. O sea, de hecho me acuerdo que escuché hace poco una frase que decía que la gente no quiere expertos, y efectivamente es algo que siempre he sentido, como no soy experta en nada, pero la gente no quiere expertos, quiere gente que haya dado unos pasos previos que otra persona no es capaz de dar o no sabe cómo darlos. Entonces como que es lo único que nosotras queremos compartir, ¿no? También. Sí, y además que, por lo menos desde mí, si con esta charla, con este podcast que lo está escuchando, a lo mejor en cualquier lugar, alguien se siente, en todo caso, inspirado, pero por similitud, ¿no? Porque a lo mejor también tuvo que cambiar de profesión, porque a lo mejor también le ocurrió algo doloroso en su vida, porque a lo mejor también se tuvo que atrever a dar un paso o a cambiar de país o a emigrar. Si ya con eso aporto ese granito de arena o esa semilla de que alguien diga, bueno, mirá, la película siempre puede tener un final feliz, ¿no? Claro. Ya me siento súper contenta. Sí, yo también, y con los entrevistados también. Creo que además la gente que estamos trayendo al podcast son personas que realmente tienen como esa curiosidad por la vida, como esa inquietud, ¿no? No hace falta que sea nada ni espiritual, ni nada esotérico, ni nada todo lo contrario, súper científico, sino son personas que también son buscadores y buscadoras. Y las preguntas que tenemos todos, bueno, que finalmente lo que yo te decía, bueno, ¿cómo me movilizó en ese momento? Bueno, todos tenemos esa pregunta, bueno, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Es el sufrimiento algo normal o lo podemos evitar? ¿Dios existe? ¿Cómo será Dios, no? Ayer nos pasamos toda la tarde con Laura diciendo, bueno, pero ¿por qué a Dios se le ha puesto una forma u otra? Y decimos, bueno, es que es algo que ¿qué es Dios?, me pregunta Laura. Y yo le digo, bueno, para mí es algo que justamente la mente no puede imaginar, porque por eso no lo podemos definir. Incluso decíamos, es posible que sea una fuerza nuclear. O claro, o una energía, o una chispa de luz, ¿no? O sea, realmente no lo podemos imaginar. Pero entre todas esas preguntas es que nos vamos, bueno, nutriendo y sobre todo entusiasmando, ¿no? Entusiasmando. Sí. ¿Sabes qué? ¿Tengo tiempo de decir algo más? Sí, creo que sí. Es que no creáis que no, pero las cámaras no graban más de 29 minutos. Esto lo confesamos aquí porque que lo sepan, que todos los podcasts que ven en YouTube, todas las entrevistas que ven, a no ser que sean súper cámaras, que no sé ni cuáles son, realmente no graban más. Bueno, lo dejo para la próxima tertulia, pero entusiasmo quiere decir como sentir a Dios en ti. Viene del griego y del idioma más antiguo, ¿no? Que entusiasmarse es como sentir a Dios en ti. De ahí viene entusiasmo, sería como esa energía. Entonces, yo digo, fíjate vos esta palabra que es como decir, bueno, lo que te entusiasma te llena de energía vital. Así que bueno, lo dejamos ahí para una próxima tertulia. Sí, yo quería finalizar solo para... porque creo que no tenemos ninguna tertulia concreta de esto, que digas como para ti cuál es el propósito con Vida Magna. ¿Cuál es mi propósito con Vida Magna? Yo creo que tengo dos. Por un lado, el propósito del podcast en sí, desde mí, es aportar valor, alegría, conocimiento y entusiasmo justamente para que otros puedan acceder a una vida magna. ¿Y qué es una vida magna para mí? Es una vida donde cada ser pueda explayar su máximo potencial, el máximo potencial de lo que cada uno es, ¿no? Que somos diferentes, pero el máximo y
con el máximo de merecimiento, porque todos merecemos lo mejor, o sea, merecemos el lujo, merecemos la alegría, merecemos la fuerza, merecemos lo bonito, merecemos el arte, merecemos la música, merecemos la amistad, el amor, merecemos todo, ¿no? A veces lo hemos olvidado por parte, pero lo merecemos por derecho divino, te diría. Así que eso es para mí.